Ya, entonces, listo, se escucha bien, ¿no? Y se ve la imagen y está grabando. Creo que está todo completo. Ya, bueno. Ah, el día de hoy vamos a tener la clase de temas muy bonitos de cardio, realmente. Todos son mejores que valoraciones. Vamos a empezar con hipertensión. He agarrado la parte más importante de cada uno de los temas y nada, vamos a empezar con hipertensión, ¿ya? Vamos acá. Ahí está. Ya bueno. Empezamos con el tema de qué es la presión arterial, ¿ya? Básicamente, la presión arterial es eh, la fuerza que va a ejercer la sangre en la pared de los vasos sanguíneos, ¿ya? Eso vendría a ser la definición de presión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, es cuando esta fuerza es más de 140 milímetros de mercurio por lo general. Y acá viene la discusión, porque acorde a algunas guías, ¿ya? Aquí va a variar la definición de hipertensión arterial. Por ejemplo, la guía americana te va a decir es más de 130 la presión sistólica y la diastólica es el rango de 80 a 89, ¿no? Pero a partir de 130 ya lo estamos considerando como hipertensión. Y la guía europea te dice de 140, ¿ya? Acá y preguntándoles a los docentes, lo que más seguían es la presión sistólica a partir de 140 sería ya la definición de HTA, ¿ya? Y bueno, si en su examen también les hacen una pregunta similar, porque esa fue preguntada del examen que les puse, le tienen que especificar en todo caso de qué guía es, ¿no? ¿No? Porque si no, también pueden suspender con lo de la guía americana que te dice que es a partir de 130. Y eso lo pongo para que lo sepan, ¿ya? Tenemos estadios. Hipertensión de estadio 1 y hipertensión de estadio 2. Solamente les voy a mencionar la europea y ya les dejo el cuadrito. ¿Ya? Estadio 1, a partir de 140 la sistólica, de 140 a 159 y la diastólica a partir de 90, ¿cierto? Y la presión arterial, hipertensión arterial, estadio 2, según una guía europea es de 160 y presión diastólica con 100, ¿ya? Sin embargo, para la guía americana es distinta, si se dan cuenta de los valores. Y a ver, vamos a hablar de los términos. En hipertensión van a encontrar algunos términos como hipertensión arterial sistólica aislada, arterial de bate blanca, ¿no? Que es importante que ustedes lo sepan. Por ejemplo, en relación a la hipertensión sistólica aislada, es cuando solamente la presión sistólica se eleva, mientras que la diastólica está a menos de 90 por lo general, ¿ya? Em, En relación a la hipertensión de bata blanca, pasa cuando los pacientes, o sea, al parecer se ponen muy ansiosos cuando van a los consultorios y solamente en los consultorios hacen picos de presión elevada, mientras que en su casa cuando se toman el control están normales, ¿ya? Entonces, eso es hipertensión de bata blanca, cuando literalmente se le incrementa la presión por ver al médico. Luego tenemos otro término que este sí es importante que lo sepan y que lo conozcan, que es la hipertensión arterial resistente o también se le conoce como refractaria, ¿ya? Es cuando al paciente le das 3 medicamentos, incluido un diurético, y aún así tiene su presión alta. Esto pasa porque algunos pacientes no toman sus medicamentos a tiempo, entonces como que ya van perdiendo efecto. Entonces, a pesar de que ya de por sí tenga polifarmacia, porque ya le estás poniendo varios medicamentos, no llega a controlar su presión arterial, ¿ya? Hipertensión maligna es cuando es una emergencia médica, es una emergencia hipertensiva que diga, que vamos a ver más adelante que es una emergencia hipertensiva, pero quiero que sepan que es una emergencia hipertensiva en la cual va a haber compromiso de la retina. Puede haber edemas, hemorragias a nivel de la retina, ¿ya? Eso es importante. Luego pasamos a hablar de los factores de riesgo. Em, ya bueno, no sé, es eso, no sé por qué. Ahí está. Ya. En relación a los factores de riesgo, vamos a tener a un paciente.
podemos tener modificables y no modificables. Por ejemplo, la edad, conforme la persona se va volviendo adulta mayor, va a tender a hacer hipertensión arterial, porque los vasos ya no son los mismos, ¿no? El control que antes tenía ya no, o sea, el control fisiológico que nosotros tenemos para controlar lo que es la PA, con el paso del tiempo lo va perdiendo. Se va juntando otras enfermedades crónicas que van a conllevar de que al final termine con un HTA. Entonces, en adulto mayor, hacer un adulto mayor es factor de riesgo. Ser varón también es factor de riesgo. Ser de raza afroamericana también es factor de riesgo. Esos serían factores no modificables, ¿no? Porque uno no modifica su sexo, su raza y tampoco su edad, ¿no? Pero tenemos factores modificables. Por ejemplo, que una persona, esto es no modificable, modificable. Modificable puede ser, por ejemplo, una persona con obesidad, ¿no? Por lo general también la diabetes mellitus, háganse cuenta de que diabetes y hipertensión son como dos hermanas, dos, dos enfermedades hermanas, ¿no? Generalmente el paciente que tiene diabetes tiene HTA y lo mismo con HTA. También el paciente tiene diabetes, ¿no? Así. Hay que hacer la descarte por lo general ese tipo de pacientes. Porque ambas también tienen ese tipo de factores, ¿no? Y bueno, ahí lo voy a dejar. Diabetes mellitus, obesidad, eh, consumo de, por ejemplo, em, alcohol, lo que es sustancias tóxicas, cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. El paciente sedentarios, ¿no? El sedentarismo también contribuye a lo que es la HTA, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunos factores. Am, de ahí vamos a pasar a hablar de la clasificación, porque ya, listo. Vamos a pasar a hablar de la clasificación del HTA. Vamos a dividirlo en dos. En primaria, cuya causa es idiopática y es lo más común que van a ver, es un 95% y es frecuentemente en pacientes adultos mayores. Es lo que nosotros conocemos, ¿ya? Generalmente, los pacientes con hipertensión primaria no son asintomáticos en su mayoría. Por eso se dice que es una enfermedad silente, ¿no? Tú no sabes que tienes hipertensión arterial. Eh, por lo general, hasta que te tomas la presión y dices, Dios mío, estoy en 180. Bueno, estoy en 160, ¿no? Entonces, es asintomático. A lo mucho te puede dar cefalea, tinnitus, que es zumbido de oídos, y epistaxis. Recuerden, primera causa de epistaxis, HTA, ¿ya? Epistaxis es sangrado por la nariz, por si acaso. Y bueno, eso es a lo mucho que te puedo dar. De ahí la enfermedad es bien silente, no, o bien asintomática, ¿ya? Ya, listo. Pasamos a hipertensión secundaria. ¿Que es importante que lo aprendamos? Sí, hay que saber las causas también. Es raro porque es un 5% nada más, como vemos, pero es también frecuente en personas más jóvenes, ¿no? En niños, por ejemplo, es bien raro que tengan hipertensión arterial porque ahí su sistema está nuevo, entonces hay que buscarle qué otras causas puede tener. O, por ejemplo, en adolescentes también puede aparecer y ahí tú tienes que buscar las causas. Por ello, luego más adelante voy a hablar, ¿no? De qué me produce hipertensión secundaria. Por lo general, la primera causa de hipertensión secundaria son las causas renales, ¿ya? En todas las edades, por lo general, ya sea niños, adolescentes, causas renales, ¿ya? Ah, ahora, ¿cuáles son las enfermedades que me podrían llevar a una hipertensión secundaria? Por ejemplo, tenemos estenosis de las arterias renales, tenemos enfermedades renovasculares, que lo vamos a tocar más adelante, el síndrome de Cushing por un exceso de corticoides, también puede ser por fármacos, ¿no? Que también, o sea, o bien puede ser Cushing primario, o sea, porque nuestro propio cuerpo produce exceso de corticoides, también de tipo exógeno, porque al niñito le dieron bastantes, eh, corticoides, pues vale la redundancia. Luego también tenemos lo que es el feocromocitoma, que es un tumor benigno que se va a dar en la glándula suprarrenal y que te va a producir bastante norepinefrina y adrenalina. Entonces, estas son sustancias que te
o sea, te incrementan frecuencia cardíaca, te incrementan resistencia vascular periférica. Entonces, o sea, que te estén bombeando todos los días con esas sustancias, obviamente te va a llevar a una hipertensión, ¿no? Ah, como les decía, hay que pensar en esto en personas menores a 30 años, ¿no? Cuando son, por ejemplo, tienen hipertensión refractaria. Ahora, ¿cuál es la definición de hipertensión refractaria, chicos? Hace unos momentos se los he comentado. Ya está mejor. Y cuando está con medicación, igual se sube su presión, o sea, saca la presión alta. Claro, pero es importante saber cuántos medicamentos. A partir de cuántos medicamentos estoy hablando de hipertensión refractaria. ¿Alguien? O sea, está bien la definición, pero sí es necesario que sepan cuántos medicamentos y una cosita adicional de eso. Hablemos de una hipertensión refractaria cuando al paciente le dan 3 medicamentos, de los cuales uno es diurético. Entre ellos, de la familia de los diuréticos podemos tener a las tiazidas, a la furosemida, a la espironolactona, ¿ya? Pero ahí lo voy a dejar. Hipertensión refractaria es cuando al paciente le das 3 medicamentos, de los cuales uno es diurético y aún así no controla su presión arterial, ¿ya? Esa es la definición, es completo, ¿ya? Ah, luego, por ejemplo, crisis en un paciente bien controlado. Cuando tenemos todas estas cositas, hay que pensar de que probablemente sea una causa secundaria, ¿no? Paciente que toma 100% sus medicamentos y aún así no controla su PA. Claro, sería una HTA refractaria, ¿cierto? Entonces hay que echarse a buscar de por qué no controla. Ahora, voy a pasarme a esta diapositiva para luego de nuevo subir para el diagnóstico, ahí lo desordené un poco. En relación a la fisiopatología, ustedes tienen que saber que PA es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si alguno de estos dos incrementa, la presión arterial incrementa a su vez, ¿ya? Ahora, ¿por qué puede incrementar? Básicamente en la hipertensión primaria, realmente no se sabe qué exactamente es lo que falla. Por eso, este, claro, las diversas condiciones, por ejemplo, el estrés que va a tener va a estar asociado, por ejemplo, a la actividad adrenérgica simpática, te va a elevar los dos, lo que es vasoconstricción y frecuencia cardíaca, y va a tener, esa persona tiende a tener presión arterial incrementada, ¿no? O, por ejemplo, un paciente obeso, que en los cuales los vasos están eh, alterados, ¿no? Por así decirlo, tus vasos de una persona obesa cambian en su morfología, me va a generar un daño a nivel de la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, como que va a ir dependiendo de cada causa que tenga, ¿sí? Pero más o menos ese es el ciclo, ¿no? El gasto cardíaco ya saben que va a depender del, del volumen eyectivo, ¿ya? Y la frecuencia cardíaca, ¿no? Y la frecuencia cardíaca va a depender, por ejemplo, de la actividad adrenérgica y también, a su vez, la vasoconstricción, ¿no? Básicamente, esa sería la fisiopatología. Solamente quiero que sepan que alguna de las alteraciones, tanto del gasto como de la resistencia, me va a generar incremento de la PA, ¿ya? Ahora, entre los síntomas de la hipertensión arterial, como les había comentado, eh, por lo general, la gran mayoría van a ser asintomáticos. Si es que llegan a tener síntomas, cefalea, tinnitus y epistaxis, ¿ya? Los que más se tienen que acordar. Luego, en los signos clínicos, ¿qué es lo que yo puedo encontrar? Choque de punta. La hipertensión arterial, que también lo vamos a hablar más adelante, me va a generar complicaciones. Entre ellas va a haber una que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que eso sí, sí o sí se lo tienen que aprender, ¿ya? La HTA a la larga va a hipertrofiarme el ventrículo, ¿ya? Después les voy a explicar por qué. Entonces, cuando hay hipertrofia del ventrículo va a crecer y cuando nosotros ponemos nuestros dedos en el quinto espacio intercostal y en la media clavicular, o sea, donde está el ápex y
el corazón te va, o sea, te va a empujar esos dedos. ¿Ya? Eso se le conoce como choque de punta. Y más que nada está asociado a complicación del HTA. ¿Ya? Luego tienes refuerzo del segundo ruido cardíaco, el cuarto ruido cardíaco, que va a ser también por una complicación, ¿no? Recuerden que la hipertensión arterial te va a llevar a la larga a una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Especialmente de tipo diastólico. Eh, Les había comentado que hay varias clasificaciones de insuficiencia cardíaca. Tienes histórica diastólica, tienes acorde a la canción de eyección, ¿no? Y una de ellas es la sistólica diastólica. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí. ¿Y qué es lo que pasa acá? El cuarto ruido es producto de la contracción auricular, ¿cierto? Entonces, em, esas aurículas van a tener que hacer más fuerza para bombear al ventrículo que está hipertrofiado, ¿ya? Quiero que se queden con esa idea. Luego también es bueno estudiar los pulsos periféricos, ¿no? Por lo general, acá te menciona crépitos. En la hipertensión arterial no encuentras crépitos. Más que nada se está acá refiriendo a las complicaciones, ya cuando uno tiene ICC, ¿ya? Em, ya, eso es lo importante. Y luego, ¿cómo diagnostico el HTA? Fácil. Le vas a tomar la presión en 2 días distintos, ¿ya? Y si en ambos salen incrementados, ya tienes un diagnóstico de HTA, ¿ya? También, por ejemplo, cuando tú al paciente lo encuentras con más de 180 en la sistólica, ya no tienes duda ahí de que es un HTA. Generalmente, si es más de 180, pues el paciente llegarte a la emergencia, ¿no? Y ya, pues con eso ya sabes que el paciente ya de plano hace mucho tiempo tiene su presión arterial mal controlada. Y luego también tenemos cuando hay lesión de órgano diana. Por lo general, la HTA tiene compromiso a nivel del cerebro, corazón y riñón, ¿ya? Ya. Luego también vamos a encontrar algunos datos importantes a nivel de EKG. O sea, no es que no es que para hacer diagnóstico de HTA pido un EKG. No, no, no. Solamente le tomas la presión y ya tienes tu diagnóstico. Pero en el EKG vas a encontrar algunas alteraciones relacionadas al HTA. Por eso los menciono. ¿Se acuerdan que había una parte del EKG entre los 5 pasos que les había comentado? Hay una parte que dice hipertrofia, ¿ya? Y nosotros podemos calcular la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Contando cuadraditos. Vagamente les conté que cuando eran más de 35 milímetros, acorde a los criterios Sokolov, es hipertrofia ventricular, ¿no? Hipertrofia ventricular es una complicación del HTA, ¿cierto? Entonces, hasta ahí estamos bien. Cuando el eje está desviado a la izquierda, significa que hay hipertrofia ventricular, ¿no? Entonces, principal causa, HTA, ¿cierto? Acá tenemos los criterios de Sokolov, en los cuales te dicen que contando los cuadraditos, o sea, estos de acá, em, y, o sea, contando la onda S de B1 y contando la onda R, o sea, el tamaño de la onda R en B5, por lo general es B5, ¿ya? Vamos a corregirlo, acá es B5. Si sale más de 35, significa que hay hipertrofia, ¿no? Y si ya saben, hay hipertrofia, probablemente haya de fondo una HTA. Ya, listo. ¿Tienen alguna duda? Bueno, acá lo único que voy a mencionar de la hipertensión primaria es que es un 95% que se da en adultos mayores, ¿no? Adultos mayores. Y tienes todos estos, y es idiopática, o sea, no se sabe exactamente qué es lo que lo genera, ¿ya? Porque, por ejemplo, podemos tener la misma dieta entre, no sé, 2 personas de 60 años. Pueden tener quizás la misma dieta, pero una sí tiene predisposición, o uno sí llega a desarrollar HTA y otra no, ¿no? También influyen los factores genéticos, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Y acá tenemos, ¿no? El medio ambiente influye, la edad influye, el género y la parte genética. Y bueno, antes de pasar a dar más detalles de la hipertensión secundaria, hay cosas importantes que tienen que acordarse, porque si no, no voy a estar tranquila. O sea, primero, ¿cómo diagnostico el HTA?
midiendo la presión. Claro, midiéndole la presión, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? 2 veces. Y Con una vez dos cuando es veces. mayor de 180 Ya, excelente. ¿En 2 veces en el mismo día o en 2 días, en días distintos? días distintos. En días distintos. ¿Cuál es la definición de hipertensión refractaria? Cuando hay medicación con 3 medicamentos, uno tiene que ser diurético, pero aún así sigue con presión alta. O sea, no tiene Mm, control de presión. Ya, genial. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Am, ¿La hipertensión es sintomática o asintomática, por lo general? Asintomática. Es asintomática. ¿Ya? ¿Y cómo clasificamos la hipertensión arterial? Primaria y secundaria. ¿La primaria qué características tiene? Idiopática y lo que se presenta como cefalia, epistaxis y tinnitus. Exacto. Y la hipertensión primaria es lo más frecuente, es lo que va a tener tu abuelito quizás. Entonces, es lo más frecuente, es en adultos mayores, es idiopática, no se sabe la causa, tienen que ver factores genéticos quizás, la dieta, el consumo de sal, la edad, ¿no? Ya, entonces una vez que me entendieron esto, estoy más tranquila. Se me olvidó comentarles esta parte de acá. Para medir la presión tenemos nuestro tensiómetro, el normalito que todos tenemos, ¿cierto? Y eso se le conoce como AMPA. Ya en las guías, si es que alguien se lee alguna de las guías, tener el término AMPA a la automedida de la presión arterial en el domicilio, o sea, lo que tú te tomas con tu tensiómetro. Sin embargo, hay otras formas de medir la presión que es a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, MAPA, ya que es un dispositivo que te van a poner durante 24, 48 horas, mientras el paciente hace su vida normal. Es como un holter, ¿ya? Y con esto va a detectar las alteraciones de la PEA durante todo el día, ¿ya? Eso las hay en Perú, que yo sepa, no, ¿ya? Quizás a futuro cambie la cosa, pero quédense con la idea. Se los menciono porque cuando yo llevé la clase me marearon mucho con esos términos, entonces por eso se los comento. Quédense que tú haces el diagnóstico con tu tensiómetro normalito que tú tienes en casa, ¿no? En dos momentos, ¿no? En dos momentos, en fechas distintas, ¿ya? Con eso haces tu diagnóstico. Solamente se los comentaba porque si alguien se lee en la guía van a encontrar esos términos y si alguien no te lo dice te vas a confundir, como me pasó a mí. ¿Ya? Luego tenemos lo que es hipertensión secundaria. Como les había comentado, esto es muy poco frecuente, sobre todo en personas jóvenes, y la principal causa es renal, ¿ya? Am, Ahora, ¿qué me puede conllevar a una hipertensión secundaria? Por ejemplo, el embarazo, una, em, un hipertiroidismo, un hiperaldosteronismo, un paciente con enfermedad renal, eh, paciente que consume fármacos, sobre todo corticoides, un paciente con síndrome de Cushing, ¿no? Y acá tenemos este cuadro, no les voy a leer todo, pero acá o sea, la cabeza está los de las enfermedades renales parenquimatosas, ¿no? O también enfermedades renovasculares, endocrinas a la cabeza hiperaldosteronismo, que es la causa más frecuente a nivel endocrinológico. O sea, de todas es la causa renal. Pero si hablamos netamente de causas endocrinas por las cuales yo tengo una HTA secundaria, es el hiperaldosteronismo. También tenemos lo que es el feocromocitoma, que ya les expliqué qué es. Síndrome de Cushing, que puede ser endógeno, exógeno, porque le administran corticoides por medicamentos, o sea, por vía oral o endógeno porque eh, la glándula suprarrenal te produce más corticoides como tal, ¿ya? Hipertiroidismo también te llega a producir HTA, ¿ya? Recuerden eso, y ya, suficiente. Así, vamos a hablar de las complicaciones. Importante, muchísimo, ¿ya? Eso sí lo tienen que aprender. El corazón, como les había comentado, ay, ¿por qué no sé?
Ya, 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 a ver, ahora sí. Corazón. A ver, el corazón, ¿qué pasa con el corazón cuando un paciente tiene hipertensión arterial? Recuerden que el ventrículo tiene que vencer la fuerza de los vasos para poder inyectar a la sangre. Pero ¿qué pasa si esta presión que tienen los vasos es más, o es 160? Ya no es lo fisiológico, sí, que tiene que vencer 120, no, ahora es 160, o a veces pacientes con 200. Entonces tiene que hacer más fuerza, ¿cierto? Entonces, cada vez que quiera inyectar sangre, tiene que hacer las cosas, tiene que tener una mayor contracción. Y entonces es como cuando uno se va al gym, ¿no? Mientras más se va ejercitando, más músculo te va creciendo y ya. Lo mismo pasa con el corazón. Mientras más fuerza tenga que vencer, se va a hipertrofiar. Y lo vamos a tener así. Esto no es normal. O sea, esto está muy grueso, ¿ya? Entonces, eso es a lo que nos referimos con hipertrofia ventricular. Y va a ser de tipo concéntrica, ¿ya? Es decir, las fibras van creciendo de tamaño de esta forma, ¿ya? De afuera hacia adentro. Am, y me va a llevar a una falla cardíaca de tipo diastólica. Falla cardíaca es lo mismo que ICC, por si acaso, ¿ya? O sea, falla cardíaca igual a insuficiencia cardíaca, ¿sí? Am, de ahí, ¿cómo voy a confirmar esto? Con un ecocardiograma, ¿ya? ¿Qué más? Inclusive con un electrocardiograma, ¿ya? Recuerden, ecocardiograma es la ecografía, ¿ya? El electro son los chupones que te colocan en el cuerpo, ¿ya? Ahora, en el electro, ¿alguien se acuerda qué era lo que íbamos a ver? ¿Qué veías en el electro? ¿Cómo va a ser el eje? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. A la izquierda. Recuerden, el eje me dice en qué dirección me va a ir el potencial de acción. Entonces, si está más hipertrofiado en el lado izquierdo, se va para el izquierdo. Si está más hipertrofiado en el lado derecho, se va para el derecho, porque esos sitios van a requerir de mayor contracción. ¿Ya? Entonces, eh, el eje en una hipertrofia ventricular izquierda está a la izquierda, ¿no? El eje va a estar a la izquierda. Es lo mismo. Otro dato, el índice de Sokolov va a ser más de 35 milímetros, ¿ya? En B1 veo la onda S, en B5 veo la onda, bueno, sí, bueno, no es onda, ya, la parte de la R, ¿ya? Aquí están. Ondas R, sí eran ondas R altas, ¿ya? Ya, una vez listo, con corazón, tenemos todo con corazón. Ahora vamos a pasar al sistema nervioso. La principal causa de accidentes cerebrovasculares es la hipertensión arterial. Por eso es importante que ustedes vean, todo paciente que encuentren con PA tienen que, y lo diagnostican, tienen que darle su tratamiento, ¿sí? Porque tienden a ser ACV. Y es la primera causa, como les digo. Generalmente, ¿cómo es el ACV que me va a producir? Es un ACV isquémico por trombosis, ¿ya? Porque recuerden que a veces la hipertensión arterial va acompañada de placas de ateroma y todo lo demás. Entonces, se rompe esta plaquita, me forma un trombo y me produce ACV isquémico, ¿sí? Luego tenemos también me puede producir el ACV hemorrágico, ¿no? Recuerden, los vasos están, ¿cómo decirlo?, calibrados o manejan una presión y si tú les incrementas eso, quizás te lo puedan compensar, ¿no? Pero si a cada rato se va incrementando la presión, va a haber un momento en que ese vaso se rompa. Entonces me va a llegar a producir un ácido hemorrágico, ¿sí? Ahora, este dato es importante porque a mí me han hecho esta pregunta un montón de veces cuando hago las rotaciones. ¿En qué sitio es más frecuente una CB de origen... Ay, no, no. ¿En qué localización es más frecuente una CB por causa de hipertensión arterial? ¿Ya? Creo que sí me entiendo la pregunta, pero el sitio más frecuente es los ganglios basales, ¿ya? Cuando hay lesión en los ganglios basales, tú tienes que pensar que probablemente esa causa, o lo que lo produjo, es un mal control de la hipertensión arterial, ¿ya? Los ganglios basales van a estar en la parte de acá, ¿ya? Acá. En este caso es hemorrágico, ¿no? Porque vemos las manchas blanquitas, va a significar que es sangre, ¿cierto?
Y miren, justamente en esa zona están, ¿ya? Entonces, ¿qué pienso? Que probablemente es un paciente que no tuvo un buen control de su presión arterial, ¿ya? Y esto es consecuencia, el ACV es consecuencia de eso. Ya. Y bueno, si tiene trastorno sensorio, se le llama encefalopatía hipertensiva también. Entonces, acá tenemos las hemorragias putaminales como tal, y acá hemorragias de sustancia blanca, pero está específicamente en ese sitio también donde van a estar los ganglios basales. Ya. Lo que es netamente del tálamo. Ya. Entonces, eso tienen que acordarse. Luego, en relación a riñón, recuerden que la hipertensión arterial me va a generar daño, ¿no? En los vasos también, tanto arteriales referentes como diferentes, y va a hacer que le deje poco fluido, o sea, le llegue poca sangre a lo que es el riñón, ¿cierto? Y el riñón se desespera, activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y es como un círculo vicioso, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo sepan. Arteriosclerosis, de las arterias diferentes. Y esto también es importante. Es la segunda causa de enfermedad renal crónica. La primera es la diabetes, ¿ya? Y la HTA es la segunda causa de ERC. Otra cosita importante es que también puede generar daño en la retina, ¿ya? Nosotros podemos tener retinopatía hipertensiva. Y acá tenemos la clasificación de Kate Wagner, que se las voy a dejar ahí para que la lean, ¿ya? Porque también lo pusieron en sus diapositivas. Em, Pero recuerden que tanto grado 3 como grado 4 están presentes en emergencias hipertensivas, ¿ya? Vamos a hablar acerca del manejo. O sea, tiene dos partes el manejo, el no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico consiste en cambiarle todo al paciente. Su dieta, pasarle una dieta DASH, bajarle el peso aproximadamente en unos 10 kilos, porque por lo general estos pacientes están o en sobrepeso o en obesidad, dietas hiposódicas, ejercicio físico y un consumo moderado de alcohol, ¿ya? O preferible que ni siquiera tome. Si fumaba, que lo deje de hacer. Am, Otra cosa más, evitar los corticoides. Los corticoides son unos medicamentos que les va a incrementar tanto la glucosa como la presión al paciente. ¿Ya? Tengo inclusive una anécdota en que a un paciente le estaban dando corticoides porque, ahorita ni me acuerdo, pero cuando yo fui a tomarle la presión, le encontré en 180 y yo asustada, llamé al residente y me dijo, oye, pero le están dando corticoides. Entonces, acuérdense, los corticoides incrementan la PA y la glucosa, ¿ya? Am, Otro dato más, si fuma, que deje de hacerlo. Y si tiene diabetes, que reciba sus fármacos, ¿no? Y si tiene dislipidemia, también bajarle los lípidos. Y actividad física, ¿ya? Acá les dejo el manejo farmacológico, no se centraban tanto en eso, los dejo para que los lean nada más. Y acá vamos a hablar de las crisis hipertensivas. Esto sí también es importante que sepan las definiciones. Crisis hipertensivas van a ser cuando nosotros tenemos una presión sistólica más de 180 o una presión diastólica más de 120, ¿ya? Pero acá vamos a tener tipos, vamos a decirle tipos, ¿ya? Podemos tener a la urgencia hipertensiva, y la emergencia hipertensiva, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Uno, que el tratamiento va a ser distinto y también va... Sí, el tratamiento y otras cositas más que ahorita les voy a comentar. Bien. Emergencia hipertensiva es cuando hay ya daño a un órgano blanco, o sea, cuando ya tenemos complicaciones. ¿Ya? ¿En qué órganos vamos a tener complicaciones? Y eso es pregunta para ustedes. ¿El riñón? Uno, sí, uno es el riñón. Otro, son cuatro.
Hemos hablado de 4 órganos. Uno es el riñón, otros chicos, para avanzar. Mira, vamos 1 hora y recién vamos en el primer tema. ¿Qué otro órgano? Ya voy a pasar resumen esta vez. Bueno, un manual. Ya, el que más participa pasó un manual de cardiología, ¿ya? Am, órganos a los cuales afecta la hipertensión arterial. Uno, riñón. ¿Quién más? ¿O qué más? El corazón. El corazón, ¿ya? ¿Tu nombre? Ah, Walter Altamirano. Ah, ya. El hermano de Eric. Sí. Ya. ¿Otro más? La retino, retina. Betina. ¿Nombre o apellido? Ahí el custodio. Jimena Sánchez también hablé. Ya, ¿cuál más? Son 4. Al sistema nervioso Ah, también, ¿verdad? claro, el sistema nervioso, cerebro. Listo, ahí quedamos. Entonces, cuando hablamos de una emergencia hipertensiva, es cuando tenemos este criterio de acá, o sea, presión sistólica más de 180, presión diastólica más de 120, pero tengo un daño, por ejemplo, a nivel de cerebro. O sea, le dio una ACV. Eso es, claro, si bien es cierto, es una ACV, pero se considera emergencia hipertensiva. Paciente que llega a la emergencia no sé, con edema en papila, emergencia hipertensiva, ¿cierto? Ahí habíamos hablado justamente del término de hipertensión maligna, ¿no? Cuando hay compromiso de la retina, ¿no? Y tiene la presión sistólica de más de 180, es una emergencia, ¿ya? Es una emergencia hipertensiva. Y bueno, el tratamiento en una emergencia hipertensiva va a ser más que nada endovenoso. A diferencia de un tratamiento de la urgencia hipertensiva, ¿no? En el cual no hay daño en el órgano blanco, pero sí tenemos estas presiones de acá, ¿ya? Eso se cumple para los dos. Solamente la diferencia es daño en el órgano blanco, en que la urgencia no lo tiene, pero la emergencia sí, ¿ya? Y el tratamiento va a ser por vía oral. Le puedes dar captopril, ¿por qué preferí darle captopril y no, este, ay, se me fue los nombres, caramba. Em, La PRI. no. Hay otra familia de los árados. Ay, se me fue el nombre, pero hay otros medicamentos. Ay, se me fue ya. Hay otros medicamentos para la presión. Son 2 familias. Acá los tengo, pues. ¿Y acá? Tenemos los arados. ¿Los Sartán? Ahí está, ay, se me fue el nombre. Es losartán, por ejemplo. ¿Por qué en una emergencia no doy captopril en vez de losartán y tiene otros términos que se me ha ido? Pero el captopril tiene una acción más rápida que el losartán. Recuerden eso, porque estás en una emergencia. Si tú le das el losartán, no te va a bajar la presión. Y no porque no funcione el losartán, sino porque el tiempo en que actúa es más lento que el captopril, ¿ya? Entonces, quiero bajarle la presión en ese mismo momento. En la emergencia le doy su captopril o le doy nifedipino que tiene una acción más rápida, ¿ya? Recuerden eso. Ya. Ahora pasamos a hablar de la insuficiencia coronaria, que también yo me confundía porque tenía muchos términos. También se le conoce como enfermedad coronaria, ¿ya?
insuficiencia o enfermedad coronaria. Agárrenlo como enfermedad, porque generalmente en los artículos lo ves así, ya. ¿Cuál es la definición de enfermedad coronaria? Cuando las arterias están parciales o totalmente obstruidas y no van a poder brindarle una buena oxigenación al corazón, ¿ya? Por eso es, por eso se dice insuficiencia. Ahí sí podemos utilizar el término de insuficiencia. O sea, las coronarias, que son las principales arterias que llevan la sangre al corazón, en este caso son insuficientes. ¿Por qué? Porque pueden estar obstruidas totales o parciales, ¿no? Entonces el corazón se queda sin flujo, sin sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generarle isquemia, ¿cierto? Ya. Que tengan ese concepto claro. Luego pasamos a hablar de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una insuficiencia coronaria? Tener, igualito, no modificables y modificables. No modificables, que sea varón, que sea la edad, por ejemplo, a mayor edad, más probable que te dé una insuficiencia coronaria, enfermedad coronaria. Antecedentes, por ejemplo, de familiares de cardiopatía isquémica precoz. Es importante. Si tu abuelo murió de IMA, si tu papá murió de IMA, probablemente tú o tu descendencia pueda hacer IMA también. ¿Ya? IMA es infarto miocardio agudo, ¿ya? Luego tienes los factores modificables, lo que tú puedes controlar, por así decirlo. El tabaquismo, tú lo puedes, o sea, le va a costar, ¿no? Pero pues puede dejar de fumar, ¿no? El sedentarismo se puede modificar, la obesidad, la dislipidemia, la diabetes, o sea, ya por sí para toda la vida va a tener diabetes, pero se puede controlar al igual que la hipertensión arterial, ¿ya? Luego, de acá vamos a pasar a hablar, ya. Este cuadrito es similar, ¿ya? Este cuadrito es similar a lo de acá, ya. Vamos a pasar a hablar de la fisiopatología, ¿ya? A ver. ¿Qué le puede pasar a estas arterias coronarias para que se obstruyan y de esta forma ya no le pueda llegar sangre al corazón o el corazón pierda la oxigenación? Por principal causa, ahí está, eso me olvidaba. La principal causa de insuficiencia coronaria es la aterosclerosis, ¿ya? Entonces, por eso vamos a hablar de aterosclerosis en la fisiopatología. ¿Qué pasa? Cuando hay hipertensión arterial, cuando hay obesidad, todo lo que ustedes quieran, todos los males que ustedes quieran, va a generar disfunción en las células endoteliales. O sea, las células endoteliales son las que recubren los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, cuando hay estrés, las células endoteliales no se portan bien, ¿ya? ¿Qué pasa con ellas? Comienzan a secretar sustancias oxidativas que van a hacer de que el LDL que pase por ahí, ¿no? Lo oxide, ¿ya? Entonces, al oxidar el LDL, va a hacer que, pongámosle, pase hacia, hacia la parte de la íntima, ¿ya? Porque los vasos sanguíneos tienen capas, ¿cierto? Íntima, media y adventicia, ¿ya? Pasen por esa capa, ¿ya? Entonces, eso también va a generar inflamación en esa área, ¿sí? Estamos acá. Me va a generar inflamación en esa área y van a venir los monocitos, que cuando ya pasan a un tejido, se convierten en macrófagos, ¿cierto? Entonces, eh, ingresan estos monocitos y se va a generar toda una reacción acá, ¿ya? Estos monocitos van a formarme células espumosas, ¿sí? Células espumosas. Y eso me va a formar como una estría, ¿ya? Una estría grasa a nivel, debajo de la íntima, ¿sí? Es como un cachito de grasa, pongámosle así, un cachito nada más. Y esta respuesta inflamatoria va a ser cada vez más grande, ¿ya? O sea, cada vez van a querer ingresar más macrófagos, el LDL se va a seguir oxidando y estas células espumosas se van a ir acumulando, ¿no? Hasta que llega un punto que fallece, ¿no? Y se va formando ya un núcleo lipídico, o sea, ya lleno de grasita, ¿sí? Y ya para las últimas etapas va a haber una migración, o bueno, va a haber
más, sí, van a haber más células lisas, musculares lisas, ¿no? O sea, justamente de esa capa muscular que nosotros tenemos, y van a encapsular, por así decirlo, a la grasa, y eso se le conoce ya como ateroma, ¿sí? Entonces acá van a estar los pasos en los cuales la estría grasa primero retiene lípidos, los oxida y luego pasan los macrófagos. Ya ahí es cuando yo tengo mi estría nada más. En la placa preateroma es cuando mueren las células espumosas, tengo ya el núcleo lipídico, ¿no? Por tanto, LDL que ingresa. Y luego tenemos ya el ateroma cuando migran las células de los músculos lisos y encapsulan a esa grasita que había. Y eso ya lo conocemos como ateroma. Ahora, ese es cómo se forma el ateroma. Pero ¿qué es lo que pasa en una insuficiencia coronaria? En que, por ejemplo, tenemos un señor que tiene ya ateromas en sus coronarias y hace mucho ejercicio, o sea, incrementa la demanda del corazón. Entonces, si incrementa la demanda del corazón, requiere más oxígeno. Pero si yo tengo mi vaso así, si yo tengo mi vaso así, con este diámetro de acá, em, no va a poder llegarle la sangre suficiente. Entonces, el corazón siente como si le cortaras de golpe la irrigación, ¿ya? Y eso va a llevarte a lo que es angina, el dolor precordial, o exactamente del corazón, ¿no? Va a sentir angina. Eso es lo que le va a generar dolor. Pero, por ejemplo, si esta es una placa estable, ¿ya? Donde está bien encapsulada, como les había comentado, ¿no? Mira, el músculo encapsula a esta placa de grasas, pero, por ejemplo, en este caso, es más grande la placa y no hay una buena encapsulación de la grasa. Entonces, esta placa puede romperse, pues se le conoce como placa vulnerable o placa inestable, ¿ya? Esos términos son importantes para hablar de la clasificación. Ahora, si me preguntan qué es lo peor que le puede suceder a un vaso sanguíneo, que se rompa esta placa, porque al romperse esa placa se forma como una especie de trombo y ahí sí, definitivamente ocluiste totalmente la arteria, las arterias coronarias y ahí se muere tu tejido, es decir, tienes un... Ya. Una vez que que expliqué lo de acá, voy a comentarles esta partecita de acá. Estos son como que los pasos para la isquemia. Ya primero tengo baja perfusión, luego voy a tener una alteración a nivel diastólico, luego le sigue la alteración a nivel sistólico y luego tengo las alteraciones en el electrocardiograma y ahí es cuando yo tengo la angina. La angina puede ser muchas cosas, puede ser solamente angina como tal o hasta puede ser un infarto al miocardio, ¿ya? Entonces sí es importante que reconozcamos las diferencias y sí, más que nada las diferencias. Ahora, ¿cómo yo puedo clasificar la enfermedad coronaria, la insuficiencia coronaria o la cardiopatía isquémica, que también es otro nombre que va a, va a denominarse? Lo podemos clasificar en enfermedad coronaria estable crónica y síndromes coronarios agudos. Como su nombre lo indica, agudos. Ahí, ¿qué es lo que voy a ver? Al IMA, al infarto al miocardio, ¿sí? En lo que es enfermedad coronaria estable crónica, ya saben, o sea, son dolores de larga data, ya. Acá vamos a ver a la angina estable, a la angina estable, a la isquemia silente, a la angina microvascular, cosas que lo puedo dejar para el cardiólogo, ¿ya? Pero esto es importante, los síndromes coronarios agudos, eso sí o sí lo tienen que saber, ¿ya? Lo vamos a dividir en dos grupos, elevación del ST, ascenso del ST y sin ascenso del ST, ¿sí? Con ascenso del ICT, ahí tienes tu diagnóstico. Ah, ya. ¿A qué me refiero con ascenso o descenso del ST? Al EKG. ¿Recuerdan que tenía 3 pasos? O sea, bueno, 5 pasos en total. Y el último era reconocer si hay infarto o no al corazón. Primero tenemos lesión, ¿cierto? Infarto, y luego tienes isquemia. Lesión es cuando vamos a tener elevación del ST. Ya es como que cuando hay elevación de ST no significa
que sea, ya el corazón está muertísimo, infarto. No, 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 recién está viendo la lesión, ¿ya? Entonces, eso también tiene que acordarse. ¿Ya? Entonces, este es con y este es sin, ¿sí? Cuando tiene elevación de ST, eso es seguro que es un infarto, segurísimo. Si no tiene elevación del ST, le puedes hacer otros exámenes para, descartarlo, porque tienes opciones. Puede haber, también hay infartos sin elevación de ST, ojo con esto. También puede ser una angina inestable o una angina de Prince-Metal, ¿ya? Importante. ¿Se me entendió lo de acá? Esta es la clasificación más sencilla, porque la que pusieron es esta de acá, ¿ya? Es un poco más compleja. Que ustedes se acuerden, esta es la verdad que es suficiente. Ya, entonces, em, vamos a comentarles algunas cosas. Hay algunos términos que tenemos que comentarles. Por ejemplo, de seguro se preguntarán qué es una angina de Prince-Metal, qué es una angina crónica, eh, em, qué es una angina crónica, ¿no? Mm, ya. Ya, entonces vamos a aclarar algunos términos. Cardiopatía isquémica subclínica es aquella en la cual nosotros vamos a tener placas de ateroma, o sea, las arterias coronarias van a estar con aterosclerosis, pero el paciente no va a tener clínica. O sea, puede tener su placota ahí, pero el paciente tiene una vida sedentaria, no se mueve, entonces no va a tener problemas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con cardiopatía isquémica subclínica, que tiene probablemente enfermedad coronaria, pero no tiene síntomas, ¿sí? Luego tenemos lo que son los síndromes coronarios agudos, que son bruscos, como les había comentado, y son emergencias, o sea, estos de acá. Estos de acá, los que les acabo de comentar, a eso hace referencia esta partecita de acá, ¿sí? Estos son emergencias que ustedes sí tienen que reconocer, ¿ya? Luego tenemos la definición de angina inestable de reciente comienzo. La angina, como les había comentado, va a ser el dolor que va a aparecer ante el incremento del ejercicio del paciente, ¿no? O sea, ya de por sí esos vasos están aterosclerosos con una obstrucción parcial, ¿no? Y si el paciente comienza a subir escaleras hasta el piso 10 o hasta el piso 6, el corazón va a requerir de más sangre, pero como las arterias están obstruidas, no le va a llegar, ¿sí? A eso se referencia el término angina. Y si no está bien encapsulado, como vimos en la parte de acá, se le va a producir más dolor y más riesgo de que se rompa. Y si se rompe es fatal, ¿no? Porque ahí sí se convierte en un infarto. Ya, entonces, ¿cómo yo reconozco esta angina inestable de reciente comienzo? Porque su duración es menos de 20 minutos. También se puede irradiar hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula. Vamos a tener un dolor precordial opresivo que se puede irradiar a la mandíbula, al brazo izquierdo, como les había comentado. Y acá está la gran diferencia con un infarto, que cede con reposo, ¿ya? Y nitratos. Y otra diferencia es el tiempo. Un infarto te dura más de 30 minutos aproximadamente. Una angina, menos de 20, ¿sí? Menos de 20 hasta menos de 10. Y te cede con reposo, o sea, ya lo tumbas en la cama y le pasó. O también le cede con nitratos, ¿ya? Ah, angina progresiva es cuando hay un incremento del dolor o sea, durante 3 meses. La frecuencia, duración e intensidad varían en un plazo de 3 meses, ¿ya? Angina de Prince-Metal. Es una angina en la cual es inestable. Es una angina inestable que en cualquier momento se puede romper, pero está causada de un vasoespasmo coronario. O sea, el corazón, esas arterias tienden a contraerse, ¿sí? Tienden a contraerse. Puede tener ahí su plaquita, pero ya de por sí esas arterias tienden a contraerse, ¿ya? Es causada en un paciente joven, ¿ya? Puede ser cocainómano. Cocainómano es un paciente una persona que consume cocaína, ¿ya? O fumador.
y tiene una elevación de ST temporal, o sea, por lo general lo vamos a ver sin ST, ¿ya? Sin ST, por eso entra en la clasificación de acá, ¿sí? Va a tener un dolor anginoso brusco, o sea, se puede confundir con el IMA, sí, claro que sí, pero pero como no va a encontrarle elevación del ST y sobre todo que no va a tener los marcadores cardíacos incrementados, ya pues por descarte quedaría que es una angina de Prince-Metal, y sobre todo si tiene antecedentes de fumador o cocainómano, ¿ya? Y tratamiento de la acción son los calcioantagonistas. El cuadro típico, el IMA, esto es importante. El infarto al miocardio va a ser también un dolor retroesternal, opresivo, que se puede irradiar el cuello, la mandíbula o el brazo izquierdo, o también inclusive puede estar en epigastrio, inclusive en algunos pacientes con adultos, en adultos mayores con diabetes, ¿no? O por ejemplo con ya que tienen antecedentes de infarto, pueden ser, no van a tener clínica, ¿ya? O sea, esta clínica clásica puede que no esté presente en ese tipo de pacientes. Am, y bueno, esto es importante, como les decía, tiene más de 20 minutos de duración y no calma con nitratos y con reposo. O sea, es un dolor constante, ¿sí? Y la muerte súbita es una parada cardiorrespiratoria de 24 horas después de una fibrilación auricular o una insuficiencia cardíaca súper, súper severa, ¿ya? Ya. Luego tenemos las manifestaciones clínicas, ¿sí? Ya, pero acá les voy a, bueno, ya les se las mencioné. Creo que acá podemos hacer la distinción entre angina y el IMA. Ya, ustedes mismos son chicos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El El tiempo infarto tiene mayor duración de... de 30 minutos Sí. y la angina de 20 a 10 minutos, posiblemente. Ya, ¿tu nombre? Nayel Custodio. Ya. Otra diferencia. Una es la duración, otro, Uno calma. ¿Con qué que calma? calma en reposo calma, ¿Cuál? ¿El IMA o la angina? angina, La angina calma con reposos. ¿Calma con algún medicamento también? ¿Y si con calma nitratos. cuál? ¿Angina o IMA? Claro, calma con nitratos la angina. La angina calma con nitratos, calma con reposo y sobre todo la duración. Es menos de 20 minutos. Ya, hablo mucho, menos de 10 minutos. Ya no te dura tanto. Un infarto ya uno sospecha porque ya es prolongado, es continuo y no calma con nada, ¿ya? Y bueno, también tenemos la clínica, como les había comentado. Pero ustedes saben la clínica, a ver, ¿cuál es la clínica en que en general van a estar presentes en ambos? ¿Cómo va a ser el dolor? ¿Alguien se acuerda? Oh, bueno, vamos a Dolor hacerlo acá. opresivo, Es un dolor opresivo, muy bien. ¿Qué más? retroesternal. ¿Ah? Dolor opresivo retroesternal. Un dolor opresivo. Eso puede ser retroesternal localización. Retroesternal. Puede ser brusco, ¿no? O sea, de apariencia de origen agudo, de pocos minutos, ¿no? Brusco. La angina también es brusca, o sea, estás caminando, tú estás corriendo, uy, te duele el corazón. Es brusco, de la nada sale. Si irradia hacia algún sitio, Cuello y miembros superiores, creo. Brazo. claro, se irradia el brazo izquierdo, se irradia el brazo izquierdo, se irradia la mandíbula, se puede irradiar a la mandíbula, mm, brazo izquierdo y mandíbula. Intensidad, bueno, o sea, eso va a variar mucho dependiendo de la persona, pero un infarto, o sea, te va a decir 9 de 10, 10 de 10, ¿ya? En la angina, como calma, te puede decir, uy, fue un dolor de 8 de 10, 7 de 10, pero como le calmó, va a estar tranquilo el paciente, ¿no? Y en un infarto va a variar un poquito las cosas.
También se puede irradiar al cuello. Ya, acá lo acabo de revisar. De ahí, ¿qué más? Por ejemplo, si es angina, como les comentaba, calma con nitratos, ¿ya? Y calma al reposo, porque estos atenuantes y agravantes, ¿cierto? Atenuantes y agravantes. Nitratos y reposo. Mientras que el IMA no, ¿cierto? IMA no. Y irradiación, esta es intensidad. Intensidad, como les dije, va a depender mucho del paciente. Te puedo decir 9 de 10, por ejemplo. ¿Ya? Y tenemos más o menos las características del dolor precordial, ¿no? También puede ir acompañado de sudoración, que se le conoce como diaforesis. El paciente te puede decir, em, qué más le puede dar? Que pueda tener náuseas, vómitos, sudoración, eh, ¿qué más te puede decir? Mareos, ¿no? Ya, esos términos van acompañados, ¿no? Y acá entramos a métodos diagnósticos. Ahora, ¿qué es lo que le pedirían a un paciente que tiene un dolor precordial? O sea, y el paciente llega a la emergencia y te dice, me duele acá. Y tú ya le descartaste que es, porque un dolor torácico puede tener origen pulmonar y cardíaco, ¿cierto? Entonces, ya le descartaste la parte pulmonar, la ocultaste todo limpio, le pediste la placa increíble por la parte pulmonar. Entonces, queda la parte cardíaca, ¿cierto? ¿Qué le pides? Y ya dices, es un dolor precordial. ¿Qué le solicitas? Enzimas cardíacas. Enzimas cardíacas, muy bien. Otra cosa que le puedes pedir, que es más barato. EKG. Un EKG y enzimas cardíacas van a ser, con eso tú llegas al diagnóstico, ¿ya? O sea, tú con eso ya dices, este es un infarto, esto solamente es una angina inestable, esto es una angina, ya. Como les dije, lo más importante y lo que ustedes se tienen que centrar es los síndromes coronarios agudos, porque eso es lo que les viene a ustedes en la emergencia, ¿sí? Ya, tenemos este algoritmo. Entonces tenemos un paciente que llega a la emergencia, le duele la región precordial, ¿cierto? Ya, chévere. Le hago su electrocardiograma, o sea, le hago el EKG y me sale elevación de CT. Si tiene elevación de CT, ¿qué es? Infartos. Es un infarto, muy bien. Excelente, ya. Llega otro paciente, dolor precordial, le hace su EKG, no tiene elevación de CT. ¿Qué podría hacer? Alguien inestable. Una angina inestable, exacto. Puede ser una angina inestable. ¿Qué otra cosa también puede ser? Infarto de miocardio, pero sin presentar la Q, creo. Claro, existen también los infartos sin elevación de CT. Y ustedes dirán, pero ya, pues no tiene elevación de CT, pero ¿cómo lo confirmo? Ahí es donde entran las enzimas, ¿ya? Entonces, de pasito que le estoy haciendo el EKG, también le estoy sacando mi muestra de enzimas. Entonces, y ahí si ya salen incrementadas, eso es un infarto sin elevación de CT, ¿sí? Y si no tiene enzimas y si no, y el EKG está en la onda bajita, o sea, no hay elevación de CT, puede ser una angina inestable, ¿no? Una angina inestable. Y si tienes un paciente que así, que es cocainómano, fumador, todo lo que tú quieras, puede ser angina de Prince-Med, ¿sí? La verdad, sus nombres, chicos. Juan Carlos. ¿No? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, dime tu apellido, por favor. O sea, con apellido, por fin. Román. Román, Román. Hernández, ya. Román, Román, Román. Sí. ok. Ya, listo, chicos. Entonces, una vez que me captaron esto, lo de acá, lo de métodos diagnósticos, es súper fácil. En la cabeza, un EKG, ¿no? Y si me imaginemos, no sé, estás en Minsa, no tienes troponinas, ¿qué haces? Solamente tienes EKG, ¿qué haces? Etcétera. O Busco sea, en Minsa no hay nada. si hay elevación del ST para saber si es infarto. Claro, pero, o sea, claro, pero imaginemos que no sale. A la primera del EKG no sale. Y no tienes troponinas. Contexto Minsa.
¿Qué hacen? Llama al doctor. Le puedes hacer más electrocardiogramas. Tú les puedes hacer 20 si quieres. ¿Ya? O sea, obviamente no vas a estar ahí detrás del paciente haciéndole los 20, ¿no? Pero cada 15 minutos puedes hacerle EKGs. ¿No tienes troponinas? Chévere. Y le haces EKG. No sale a la primera, te puede salir a la segunda. Y así, hasta que te salga. Y si, bueno, no tiene, ya pues no tiene, no. Pero una vez, 2 o 3 veces, te tiene que salir si es un infarto, ¿sí? Recuerden esta partecita de acá. Baja perfusión, alteración diastólica, la alteración sistólica, alteración en EKG. Tiene que salir, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo esto del EKG, que es importante? Porque a veces las troponinas, recuerden que la más sensible, bueno, de los marcadores cardíacos, porque son varios, los más sensibles y específicos son las troponinas, ¿cierto? Pero miren, ¿cuántas horas aparecen las troponinas? De 4 a 6 horas después de que tengas tú un infarto. O sea, va a tardarte las troponinas en aparecer, ¿ya? Entonces, ese es otro problema, ¿no? Entonces tienen que hacer EKG seriados, EKG hasta que te salga, ¿no? O hasta que, bueno, la clínica pare, le des los nitratos y quizás calme, ¿no? Dependiendo del contexto que sea. Pero tienen que tomar en cuenta que las troponinas no se van a elevar desde, o sea, apenas tienes el infarto, uy, tienes las troponinas ahí a tope. No, 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 no. Lo que sí se eleva a tope, si se darán cuenta acá, es la mioglobina, por ejemplo. Esa sí se eleva, pero es inespecífica, ¿ya? La mioglobina va a ser bien inespecífica. Las troponinas sí se elevan, pero tardan. Y acá, por ejemplo, vemos que el pico va a ser de 2 a 3 horas, o sea, no es apenas, uy, me duele y ya se elevaron. No, 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 tarda, ¿ya? Tardan en elevarse. De 4 a 6 horas hasta 4 o 6 horas, ¿ya? Ah, y bueno, la mioglobina es la primera en elevarse y la creatina quinasa MB también se eleva, es la segunda en elevarse. Y ahí luego le siguen las troponinas. Pero de todas estas, la más sensible es la troponina, ¿cierto? Otra cosa importante, ya suficiente porque eso no tenemos en Perú. Mm, también puedes hacer un ecocardiograma, pues, pero no es algo, este, o sea, el síndrome coronario, pues, tú harías un ecocardiograma, sospechas así de una valvulopatía, quizás. Pero principal, tu EKG y tus pruebas de laboratorio, ¿sí? Luego vamos a pasar a hablar de las miocardiopatías, ¿sí? Vamos a tener 3 tipos: la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva, ¿sí? La dilatada es la más frecuente, es idiopática, no se sabe por qué se produce. Generalmente ya son irreversibles, o sea, tienes esto y ya no hay forma de tratarlo. Em, porque las miocardiopatías dilatadas progresan en insuficiencia cardíaca. Y entonces va a tener tratamiento de insuficiencia cardíaca a la larga. La única que sí se puede revertir, la única y la excepción, es la de tipo alcohólica. O sea, por tomar tanto alcohol también te puede dar una miocardiopatía dilatada, ¿ya? Y si tú dejas de consumir el alcohol, puede haber se puede dejar de progresar, por así decirlo, el cuadro, o se puede revertir inclusive. ¿Qué más? Puede ser por producto del embarazo, ¿no? O y ya. Pero acá lo más importante que ustedes se deben acordar es ¿qué es lo que pasa? La miocardiopatía dilatada está tan delgadito el ventrículo, ¿ya? Que no puede contraerse bien. O sea, en vez de hacerte una contracción así, que es lo clásico, lo ideal, tiene esto. No se contrae bien, ¿ya? Entonces, eso me va a llevarme a esta clínica, ¿no? Pulso dícroto, disnea, bajo gasto, debido a ese bajo gasto cardíaco, porque no te bombea bien, va a tener cansancio porque no va a llegar la sangre a todo el cuerpo como debería, ¿no? Ah, puede darle embolismos. Como les comentaba, tiene clínica muy similar a la insuficiencia cardíaca. Y esta parte es importante. ¿Qué es lo que está comprometido? Si mi ventrículo hace este movimiento, ¿qué está alterado? ¿Sístole o diástole?
¿Sístole? Si no me bombea bien, ¿qué está comprometido? ¿Sístole o diástole? Sístole. Sístole, ¿cierto? Sístole. Entonces, y mi fracción de eyección va a ser menos de 40%, ¿ya? Esto tienen que acordarse. ¿Qué es lo que está comprometido? ¿Sístole o diástole? ¿Cuáles son las causas? La clínica y más o menos acordarse las imágenes que con eso viene todo, ¿ya? Luego, en lo que es miocardiopatía hipertrófica, las causas primarias puede ser una hipertrofia autosómica dominante, mutación en la cadena de miosina, ¿ya? Vamos a tener el pulso bisferens, disnea, síncope, angina de pecho, muerte súbita o soplo, o soplo S4, o un ruido S4. Bien. ¿Qué pasa acá en la miocardiopatía hipertrófica? Está comprometida la diástole. ¿Por qué está comprometida la diástole? Porque en la miocardiopatía hipertrófica hay un engrosamiento del septum. ¿Ya? Esto está demasiado engrosado. Entonces, si está demasiado engrosado, le quita espacio a los ventrículos, ¿cierto? Entonces, el ventrículo ya no tiene espacio para recibir la sangre. Entonces, por eso hay compromiso diastólico, ¿sí? Luego tienes la miocardiopatía restrictiva, en la cual acá va a haber depósitos, ¿ya? Van a haber infiltraciones, depósitos de amiloide, o el mismo sarcoidosis, ¿ya? En las cuales van a hacer que el ventrículo bueno, el miocardio, ¿no? Porque son miocardiopatías, es decir, alteraciones en el nivel de miocardio. Entonces va a engrosarse, 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 de tal manera que no va a dejar espacio, como vemos en la parte de acá, se ingresa, se engrosa, se engrosa, no va a dejar espacio para que baje la sangre, ¿cierto? O para que se tenga un buen llenado. Por eso también, este también tiene compromiso diastólico, ¿sí? Este tiene un compromiso diastólico. En la clínica se parece mucho a la pericarditis constrictiva, en la cual es como si el corazón le pusieras una coraza. Ahí, ¿dónde está? Bien. Y no lo dejas bombear bien, ¿ya? O sea, que esté tan hipertrofiado tampoco significa que pueda bombear bien. O sea, miren, o si con ese grosor no puede, tampoco. Entonces, va a tener disnea el paciente también, signo de Kussmaul, que significa irritación yugular en expiración, edemas y hepatomegalia. Ya, eso es lo más importante de miocardiopatías. Luego pasamos a síndromes pericárdicos. Vamos a hablar de la pericarditis aguda. Pericarditis es cuando, obviamente, hay una inflamación del pericardio. Ya. Antes de pasar a esto, em, miocardiopatía hipertrófica. ¿Tiene compromiso a nivel sistólico o a nivel diastólico? Diastólico. Hipertrófica es a nivel de llenado, ¿cierto? Diastólico. Porque hipertrófico, Diastólico. ajá, va a ser diastólico. Una miocardiopatía dilatada. Compromiso a nivel Sistólico. 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 Nombres, chicas. Nayeli. Apellidos. Nayeli Custodio. Nayeli, ¿cuál más? ¿Y qué más? Mi apellido, Custodio. Ya, Nayeli Custodio, ya, perfecto. Ya. Les había preguntado por la dilatada, exacto, tiene compromiso sistólico, ¿cierto? Y la dilatada es la más frecuente, acuérdense de eso. Y ahora sí pasamos a hablar de síndromes pericárdicos. Pericarditis aguda, inflamación de pericardio, ya, chévere. Etiología, virus de Coxsackie, principalmente. O sea, de por sí no se sabe la causa, pero se sospecha que sea de tipo viral, ¿ya? También puede ser por radiación, por fármacos, posinfarto también le puede dar al paciente, o postraumático, o por algún alteración a nivel metabólico, como diálisis o uremia, o por malignidad también, por cánceres, como el del pulmón y el de mama, ¿sí? O inclusive por enfermedades autoinmunitarias como el ES o artritis o lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoidea, ¿ya? A nivel de la clínica, obviamente va a tener dolor en el pecho, ¿ya? Va a tener dolor en el pecho de tipo agudo, ¿ya?
y de tipo pleurítico. Espérense, ya. Y de tipo pleurítico, ¿sí? Esto inclusive también podría ser, o sea, te puede llegar la emergencia de un paciente así, y tú puedes pensar, puede ser angina, puede ser infarto. No es. Puede ser pericarditis también. Entonces, ¿cuáles van a ser las características? El dolor es agudo, de tipo pleurítico. Va a haber a la auscultación, le van a auscultar un frote pericárdico. Van a haber cambios en el EKG. El ST también va a estar alterado. Acá es importante también que sepan lo del ST, porque en un infarto el ST va a estar convexo, mientras que en la pericarditis aguda, si bien es cierto, también va a estar elevado, va a ser cóncavo. Eso es importante y se los van a preguntar, fijo. O si no, en su pasito. ¿Ya? Eso es importante. Y también podemos encontrar derrame pericárdico, ¿no? Que eso obviamente lo vas a confirmar con ecografía, es decir, el ecocardiograma. Y hay una posición, el signo de la plegaria, el signo de maometano, que el paciente se va a tender a hacer así, porque eso le va a calmar su dolor, ¿sí? También puedes pedir marcadores de inflamación como la BCG y PCR. Para el diagnóstico son 4 criterios diagnósticos. Cuando decimos que son criterios diagnósticos, es que tú encuentras uno o dos y ya con eso es más que suficiente, tiene su diagnóstico, ¿sí? Más que nada es el dolor, ¿ya? El dolor torácico típico, o sea, le tiene que doler el pecho, ¿sí? Es agudo y tiene todas las características, es pleurítico, todo lo que ustedes quieran. Y tengo que escucharle roce pericárdico, ¿ya? Ya tengo dos, dolor en el pecho, dolor típico torácico. Roce pericárdico es el segundo criterio. EKG compatible, ¿a qué hago referencia? ST cóncavo, elevación del ST y es cóncavo, no hay onda Q, es decir, onda Q en el EKG hace referencia a infarto, no hay infarto, y tampoco hay infradesnivel, ¿ya? Del ST. Y hay puede haber derrame pericárdico, ¿sí? Puede haber derrame pericárdico. Que tú tengas dos de estos 4 criterios, 2 de 4, tienes el diagnóstico de pericarditis agudo, ¿sí? Tienes el diagnóstico de pericarditis aguda. Recuerda, dolor torácico, roce pericárdico, EKG compatible, es decir, un ST elevado, pero de tipo cóncavo y que haya derrame pericárdico. Sí. Y acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Cómo van a ser las diferencias. Acá tenemos en el infarto, vamos a tener lo siguiente. Va a ser convexo, o sea, este va a ser el segmento CT, ¿cierto? Este va a ser convexo, sí. La carita triste, la carita triste. Va a ser convexo, ¿ya? Una pericarditis va a ser la carita feliz. Va a ser cóncavo, ¿ya? Y recuerden que en un infarto puede haber, las ondas T van a estar invertidas o va a haber un onda Q, onda Q ampliada, ¿ya? O también vamos a tener acá los biomarcadores para poder distinguirlo, ¿sí? Los biomarcadores cardíacos, ¿cierto? Las troponinas, eso. O sea, con eso también yo puedo hacer mi diagnóstico de IMA. Y en la pericarditis tienes el EKG, ¿sí? Entonces, para ustedes, ¿cuáles son los 4 criterios para pericarditis aguda? Dolor torácico y uno. 1, sí, dolor torácico. Creo que te escuché ya, roce pericárdico, ¿ya? ¿Cuál es más? EKG compatible. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser? ¿Convexo o cóncavo? Cóncavo. Cóncavo, muy bien. ¿Carita feliz o carita triste?
Va a tener carita feliz. Y va a tener lo que es el derrame pericárdico, ¿sí? Va a tener lo que es el derrame pericárdico. Recuerden, carita triste es para el infarto. Am, ¿Qué más, qué más, qué más? Ya, muy bien, eso sería todo. Acá tenemos un cuadro de cuáles van a ser las diferencias entre pericarditis aguda y IMA, ¿sí? Ya sabemos, dolor pleurítico, punzante, no tiene cortejo vegetativo, es decir, no se va acompañado de náuseas ni vómitos, no tiene diaforesis, el paciente va a tener su dolor, pero va a estar tranqui, ya no va a tener otros síntomas. Ah, esto sí es importante porque aumenta con los movimientos respiratorios, ¿ya? Tanto en expiración como expiración, le va a generar, sobre todo en la expiración, ¿ya? Le genera más dolor al paciente. Puede tener fiebre porque habíamos dicho que la principal causa, si bien es cierta, es idiopática, pero también tiene de fondo pues, el tema del virus Coxsackie, ¿cierto? Entonces también puede presentar fiebre, febrícula, mientras que un infarto sí presenta tu dolor opresivo, tiene cortejo vegetativo, pero no se modifica en la respiración, tiene irradiación. La pericarditis no se irradia y te dura horas. Y fiebre bien raro, realmente. Recuerda, como es infección, ya fiebre, le sumas fiebre. Infección, fiebre. El EKG, como les había comentado, es cóncavo y en el IMA es convexo. ¿Sí? Es suficiente que se acuerden. Ya. Cambios evolutivos. Em, las ondas T se pueden hacer negativas, pero no hay ondas Q, o sea, no hay infarto como tal. Y acá sí llega a desarrollar ondas Q. De ahí otra cosa importante, el roce pericárdico. Y, por ejemplo, no tiene roce en el infarto, no hay roce y por lo general va acompañado con signos de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Marcadores normales, ¿ves? Es otra diferencia que les había comentado. Los marcadores no van a cambiarse, a diferencia del infarto, que sí se elevan las enzimas cardíacas, ¿sí? Estos son los criterios de mal pronóstico de un paciente con pericarditis, porque también se te puede complicar. Tienes fiebre, presentación subaguda, derrame pericárdico severo o un taponamiento cardíaco, ¿no? Y menores miopericarditis, paciente inmunosuprimido, etcétera. Se los dejo ahí para que lo revisen. ¿Qué quiere decir roce? Roce pericárdico. ¿Ah? ¿Qué quiere decir roce pericárdico? Ya, eso lo van a escuchar, es a la auscultación, ¿ya? Eso no es como, el paciente me lo dice o yo lo veo, ya tiene roce pericárdico. No, eso es, lo auscultas al paciente y en la parte de donde está el ápex se va a escuchar como una especie de frote. Tampoco lo he escuchado yo, para ser Es un sincera, ruido. ajá, es el ruido que va a producirse a la auscultación. Ujú. Bien, entonces pasamos a lo que es taponamiento pericárdico, ¿sí? A ver, en lo que es taponamiento, básicamente es cuando al corazón, el pericardio, porque hay un exceso de líquido o alguna sustancia, lo, lo contrae, ¿no? O sea, va a generar, es como un efecto de masa, vamos a ponerlo así, va a generar como un efecto de masa de ese líquido que va a haber en nivel de pericardio, ¿cierto? Y eso no va a hacer que el miocardio se contraiga, ¿sí? Eso básicamente es un taponamiento pericárdico. Em, Como les había comentado, el taponamiento es producto de un derrame, ¿sí? Un derrame que puede ser también por muchas cosas, puede ser por cáncer o, o por infecciones virales, ¿ya? La cosa es que llega a tener su derrame y esto al oprimir el miocardio no va a generar, o sea, no va a haber buena contracción, ¿ya? El taponamiento pericárdico me produce un shock obstructivo, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, eh, como no se puede contraer bien, o sea, ahí lo que va a fallar es la diástole. O sea, también que no se va a poder contraer, no va a poder recibir tampoco, ¿sí? Entonces, la diástole está completamente bloqueada. Eh, ya, estos detallitos son importantes. El derrame en un cuadro agudo puede ser de 200 a 250 mililitros, ¿sí?
¿Cuál es la razón por que me produce un taponamiento cardíaco? Puede ser una pericarditis aguda, ¿ya? O sea, lo que acabamos de ver también me puede llegar a producir un taponamiento cardíaco. La neoplasia que les había comentado, los cánceres, algunas infecciones también. Postinfarto también te puede dar un taponamiento cardíaco, como también te puede dar una pericarditis. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? A nivel de la clínica, vamos a tener dolor torácico, la triada de Beck, que era lo que les había comentado, hipotensión arterial, disminución de los ruidos cardíacos, ingurgitación yugular, ¿ya? El pulso paradójico, que también les había explicado en examen físico cardiovascular, en la cual va a haber una disminución del tamaño del pulso, ¿no? Durante la inspiración, ¿no? O sea, va a haber una disminución en más de 10 milímetros de mercurio eh, durante la inspiración. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, para el diagnóstico puedes hacerle un ecocardiograma o también le puedes, o sea, el ecocardiograma va a ser como el gol estándar porque tú vas a saber la causa, ¿no? Vas a poder saber qué es lo que está colapsado y más que nada saber qué es lo que está fallando, ¿no? También podrías pedirle, estás en emergencia, contexto MINSA, ¿no? Y tienes un paciente con dolor precordial, tiene triada de Beck, por ejemplo, ¿no? Le puedo pedir una plaquita, no me va a salir un corazón de esta forma, ¿no? Em, Se le conoce como corazón en cantiflora y es por el excesivo derrame pericárdico. Ya esto aparece, es un signo de derrame pericárdico, ¿no? Bien, como sabemos, el derrame pericárdico te conlleva o te lleva a un taponamiento pericárdico, ¿sí? También podemos encontrar lo que es, eh, esto era acá, no. Lo de la ingurgitación yugular, ¿no? Como les comentaba. Esto se le conoce como ingurgitación yugular. ¿Sí? Ya. Luego vamos a pasar a hablar de lo que es pericarditis constrictiva, que como les había dicho, es como si el corazón tuviese una coraza que no lo permite, similar, vamos a ponerlo similar que el tamponamiento cardíaco, ¿ya? Pero el tema es que acá es un poco más crónico el asunto, ¿ya? Esto es como llega un paciente así tipo emergencia. Esto es más lento el proceso, ¿sí? Ah, ¿Qué tenemos acá? Es de origen viral, ¿sí? Puede ser después de la cirugía cardíaca, mm, postinfecciosa también por una pericarditis tuberculosa, por trastorno del tejido conectivo, después de una radioterapia, por ejemplo, lo que es en la fisiopatología, ¿no? Como les había comentado, el corazón va a ser, o sea, va a tener como una coraza. Entonces, esto va a presionar el corazón y no va a permitir que se extienda, especialmente para la parte de la diástasis, ¿ya? Entonces, el compromiso va a ser a nivel diastólico y esto va a generar retorno venoso. Entonces, acá vamos a tener lo que es la ingurgitación yugular, ¿ya? Sobre todo en expiración. O sea, ingurgitación yugular en inspiración es el signo de Kussmaul, ¿ya? Que ahí también el ventrículo derecho no va a poder aumentar su gasto cardíaco y eso va a generar, eso explica por qué no hay hipertensión pulmonar, ¿sí? En clínica, como les dije, va a tener la ingurgitación yugular, puede tener lo que es el pulso paradójico, pero el signo de Kussmaul, y va a tener el signo de Kussmaul. Em, para el diagnóstico le puedes pedir un electrocardiograma, no ser patos neumónico, pero sí te va a descartar algunas cosas, ¿no? Complejos de bajo voltaje, etcétera. O también puedes pedirle una radiografía y acá hay algo como demasiado característico que va a tener como calcificaciones en la parte de acá, ¿sí? Esto es acá, eso es pericarditis constrictiva, ya, va a tener como calcificaciones. También puedes pedirle un ecocardiograma, ya.
Ahí acá está como resumen de lo que les he comentado, ¿no? Una pericarditis aguda también va a ser, vale su redundancia, es un cuadro agudo como tal, pero va a tener un ST cóncavo, ¿sí? La clínica también va a ser distinta, ya lo hemos repasado. El infarto es un ST convexo, es localizado. La angina de Prince Metal, como les había comentado, no, por lo general tiene su ST bajo, ¿no? Pero se puede, si es que se eleva el ST, va a caer de todas maneras, ¿ya? Para el derrame pericárdico, el mejor método diagnóstico es un ecocardiograma y la pericarditis aguda se puede diagnosticar con un electrocardiograma. Ya, ya. Ahora sí, pasamos a otro tema bonito, que es la isquemia arterial aguda. Ya, a ver, ¿qué pasa acá? Vamos a tener dos compromisos, venas y arterias. Las arterias tienen compromiso agudo y crónico, y lo mismo pasa con las venas, ¿sí? Entonces, el compromiso agudo de las arterias va a ser la isquemia arterial aguda, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Es cuando va a haber una obstrucción parcial o completa de alguna de las arterias, ¿no? Em, ¿Qué podemos tener acá? Puede ser por un trombo, ¿no? Porque se obstruyó, o puede ser por un émbolo, ¿sí? En émbolo, la principal causa puede ser por una FA, ¿sí? De ahí, ¿qué más? Y también puede ser, como les dije, por un trombo, sobre todo en miembros inferiores, y es frecuente que este mismo se produzca por una aterosclerosis, ¿ya? La principal clínica que uno puede tener es las parestesias, o sea, va a sentir como si caminaran hormiguitas en sus pies, en sus piernas, palidez, ausencia de pulso, parálisis y dolor, ¿ya? Es bastante dolor porque esos tejidos no están recibiendo sangre, entonces no se están oxigenando y entran en isquemia, ¿sí? Para el diagnóstico, le pido una ecodoppler, ¿sí? También puedo pedir arteriografía y todo lo demás, pero para avanzar con el diagnóstico y saber, obviamente, que está ocluido, le pido una ecodoppler. La ecodoppler va a tener colorcitos, ¿ya? A diferencia de una ecografía normal. Es distinto que yo le pido una ecografía normal, ¿ah? Tiene que ser ecodoppler. Ah, en lo que es enfermedad arterial periférica, este es un cuadrito más crónico, ¿ya? Como les había comentado, esta es parte aguda y esta es parte crónica. Ah, la etiología, la cabeza va a ser las placas de atero, ¿ya? La aterosclerosis, ¿ya? Em, ¿qué más acá? Ah, ya. Por lo general, la enfermedad arterial periférica va a afectar lo que son los miembros inferiores, ¿ya? Y ese dolor que uno pueda sentir ante el ejercicio, ¿no? Sobre todo en las piernas, se le conoce como claudicación, ¿ya? Como claudicación. Y mira, tenemos grados. Uno es asintomático de enfermedad arterial periférica y vamos a tener claudicación no limitante, la cual puede hacer sus cosas, y la claudicación limitante, que va a ser la claudicación grave, ¿no? Otro dolor de reposo, úlcera o gangrena, ¿ya? Te puede llevar también a que se gangrene esa zona, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, ya, en lo que va a la clínica, generalmente le va a generar dolor a nivel de las piernas, va a haber cambio de coloración. Recuerden cuando no les llega bien sangre al menos en este caso imaginemos miembros inferiores, no van a tener vellos, ¿ya? Los vellos también requieren irrigación, ¿cierto? Entonces, si tiene falta de eso, esa zona va a estar lampiña, por así decirlo. No va a tener pelitos. Eso es importante. Va a cambiarle la coloración, va a estar pálido. ¿Qué más? Va a haber un estado trófico de la piel, o sea, va a estar distinta, ¿sí? El color y la temperatura también van a cambiar, los pulsos, sobre todo acá es importante los pulsos, ¿sí? No van a sentir repulsos, o sea, tú
por lo general tú te tomas pulso, ya, si sientes acá, y le palpas el pulso pedio, no tiene. O si le sientes bien, va a ser bien bajito, ya. Em, va a haber bastante palidez, los pulsos, y inclusive puede tener úlceras, porque al no recibir irrigación del tejido, a la más mínima lesión, se va a formar una úlcera. Y como no le va a llegar sangre con los neutrófilos, con todo nuestro sistema inmunitario para defendernos, eso va a seguir creciendo, ¿sí? Eso va a seguir creciendo. Ah, ya, eso lo vamos a hacer. Se lo dejo para que los lea. Mm, y acá tenemos algunos síndromes como tal por una enfermedad arterial periférica, ¿sí? Tenemos el Leriche y el fémoro popliteo de canal de Hunter, que es el más frecuente, ¿sí? Uno va a ser en la pantorrilla, ¿no? Y la obstrucción, o sea, de todas maneras va a pasar el pulso a nivel femoral, ¿ya? Y lo vamos a tener de esta forma, ¿sí? De acá. Luego tienes el de Leriche, en el cual la obstrucción va a estar acá arriba, ¿sí? Entonces va a tener bastante problemas a nivel de muslo, cadera, glúteo y va a tener disfunción eréctil porque la obstrucción va a estar ahí arriba, ¿sí? Esos son otros síndromes que puede tener. Y pasamos a hablar a lo que es trombosis venosa profunda. Esta es como la parte aguda, vamos a ponerle como agudo, ¿ya? ¿Qué pasa en la trombosis venosa profunda? Por problemas de, ¿cómo decirlo? La persona de por sí va a tener algunos factores de riesgo y sobre todo va a tener la clásica triada de Virchow, ¿no? Que la persona tiende a la hipercoagulabilidad, que tenga una lesión endotelial o una alteración en el flujo sanguíneo, va a conllevarte a que se forme trombos, ¿sí? Em, Básicamente esa es la definición de trombosis. Trombosis, que se forme un coágulo un trombo a nivel de al sistema venoso profundo, ¿sí? Entre los factores de riesgo, que fumes, que tengas enfermedades cardiovasculares, que seas obeso, que tengas alguna neoplasia, que estés embarazada, que consumas anticonceptivos, el sedentarismo, ¿ya? Te van a llevar a lo que es este tipo, a la trombosis, ¿sí? La localización más frecuente es a nivel de los plexos venosos de los músculos sóleos, o sea, en la parte de la pantorrilla más o menos. Y esto sí es importante, es la causa principal de del tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? La trombosis venosa profunda te va a formar trombos y estos pueden viajar hasta la parte de los pulmones, ¿sí? Entonces, es importante eso. Lo que más, la presentación de la clínica va a ser un dolor agudo, ¿ya? Ese es el síntoma más frecuente, dolor a nivel de la pantorrilla, inclusive puede haber signos de inflamación, calor, rubor, tumefacción, puede tener inclusive un tinte cianótico, y acá tenemos lo que es el signo de Homans, ¿ya? En el cual le agarras de la pierna al paciente, o sea, lo elevas un poquito a 30 grados y le haces este movimiento. Si le duele, es trombosis venosa profunda, ¿sí? Em, ¿Qué más? Claro, es producto de la triada de Virchow. Para el diagnóstico, lo vas a sacar con clínica, ¿ya? Pero sí le puedes hacer un ecodoppler también y le puedes pedir un dímero D, porque eso siempre me va a decir si hay trombos o no, ¿ya? Vamos a decirlo así. Y porque tiene elevado valor predictivo negativo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si dice que el número de me dice que no, o sea, no es por trombos, es por otra cosa, pero no es por trombos, ¿sí? Eso significa que tiene alto valor predictivo negativo. Y otra manera para poder diagnosticarlos con ecodoppler, ¿sí? Ah, ecodoppler venoso, ¿ya? Porque hay ecodoppler arterial, por si acaso. Ya. Esto es en trombosis venosa profunda. Luego tienes lo que es la insuficiencia venosa profunda. ¿Qué pasa acá? Es que el problema va a ser a nivel valvular. Las válvulas no funcionan. Eh, ar- arterias y venas
tienen una gran diferencia. Las venas tienen válvulas y estas facilitan el flujo de sangre hacia el pulmón, ¿sí? Porque recuerden que las venas retornan la sangre, entonces tiene que haber como que paradas para que incremente y ya no vuelva a regurgitar o no vuelva a caer, ¿sí? Por eso son las válvulas. Entonces, ¿qué pasa acá? Las válvulas van a ser el problema y voy a tener dolor, ¿ya? Voy a tener también lo que es la claudicación venosa, va a haber edemas, ¿no? Vamos a tener lo que es la dermatitis, va a haber cambios en la pigmentación de la piel, se va a ver más ocre o más ocre, más oscura. Van a haber pacientes a veces con varices. Esto no es lo mismo que varices, por si acaso, pero cuando hay alteraciones a nivel venoso, cambia la coloración, se pone más oscuro, ¿ya? Ah, luego, la sitio más frecuente va a ser a nivel del maleolo, ¿sí? A nivel de este sitio. A nivel de ese sitio y su diagnóstico va a ser, si bien es cierto, con ecografía Doppler también, voy a tener la maniobra de Pertes, ¿ya? La maniobra de Pertes me va a servir para saber lo de la insuficiencia venosa profunda, básicamente es se va a poner una liga, ¿ya? En la cual, una liga, un torniquete apretado, va a haber más dolor, o sea, lo colocas y, espérense, voy a hacer eso. Ya. La prueba de partes consiste en ponerle una liga, lo haces marchar al paciente y si genera dolor a nivel de la parte baja, significa que es una insuficiencia venosa, ¿sí? Y si, por ejemplo, desaparece, ¿no? Esa línea que se marca en la parte de acá es una prueba negativa. Ya. Eso es en insuficiencia venosa. La prueba de partes lo que tiene que acordarse que me mide eso. Ah, ya, eso en relación. Y también vamos a hablar de los síndromes aórticos. Ya, esto es más bonito. Ya, los aneurismas aórticos es cuando hay compromiso de las tres capas, recuerden, íntima, media y adventicia. Ya, eso es cuando hablamos de aneurismas. A ver. Cuando tenemos compromiso de la aorta, podemos tener el síndrome aórtico agudo o también tenemos los aneurismas aórticos. Ya tengan esa idea porque si no se van a confundir. En lo que es los aneurismas aórticos hay compromiso de las tres capas. ¿Ya? Ese es un aneurisma verdadero. Esa es una forma de clasificarlos a los aneurismas. Luego tienes otra clasificación en las cuales lo van a decir acorde a la forma, que pueden ser como un saco, o pueden ser fusiformes, como en la imagen de acá. ¿Ya? Que eso significa fusiformes, ¿ya? Ah, luego tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos una nariz, miren. Esa es la aorta, está en gigante. La primera causa de los aneurismas aórticos es lo que es la aterosclerosis, ¿ya? La aterosclerosis me va a llevar a aneurismas aórticos. La principal causa en todas las partes, en casi todas las partes de la aorta, ¿sí? Nosotros tenemos la aorta ascendente, el callado, la aorta, y todo esto es la aorta descendente, ¿cierto? Todo esto de acá. Pero el tema es que se puede subdividir aún en aorta torácica y aorta abdominal, ¿ya? Acuérdense eso de ahí. ¿Por qué? Porque la aorta ascendente, por lo general, no es causada por aterosclerosis, es causada por una vasculitis, por síndrome de Marfan, por ejemplo, o por aneurisma sifilítico, ¿ya? Pueden ser por otras causas o por una necrosis quística de la capa media, ¿ya? Tiene otras causas, mientras que la aorta, el callado, la aorta descendente o torácica y abdominal tienen como principal causa la aterosclerosis, ¿sí? Y la localización más frecuente de los aneurismas aórticos va a ser a nivel abdominal, ¿sí? Eso también es importante. A nivel de la clínica,
Va a depender. Por ejemplo, si está en la parte de la aorta torácica, me va a generar dolor a nivel de la espalda, pero si está a nivel de la región abdominal, va a ser en la parte lumbar. Acorde va creciendo, también me puede generar dolor, ¿no? Si va cambiando el tamaño, también me va a producir dolor. Más que nada es eso, pero principalmente es asintomático, ¿sí? Los aneurismas aórticos no sabe que tiene un aneurisma. O sea, no sé si alguien em, em, han tenido algún familiar que tuvo un aneurisma a nivel de los vasos del cerebro. O sea, son súper silentes, uno no tiene clínica, generalmente la tiene cuando ya se rompe, ¿sí? Entonces, primero que son asintomáticos, cuando van incrementando de tamaño, ahí es cuando comienza a doler, ¿ya? Otra cosita que me acabo de olvidar es que aneurisma hace referencia a cuando el vaso incrementa en más de 50% su valor normal. Es decir, si mi vaso era de 2 centímetros, mayor de 50 sería que con el paso del tiempo incrementa a 3 centímetros. Ya, eso es importante. Esto. Valor incrementa en más de 50% valor, su valor normal. Ya, eso es importante. De ahí otra cosita que acá. Ya, como les decía, en su parte son asintomáticos, ¿no? Entonces, son asintomáticos, lo que voy a tener que hacer es control. Cuando ya es muy grande, ahí sí puedo optar por una cirugía abierta o una endoprótesis, pero si eso, por otra parte, si es sintomático, sí tengo que hacerle una angiotomografía o sí, una angiotomografía y hacerle lo que es la cirugía, ¿ya? Para el diagnóstico, ¿cómo puedo diagnosticar un aneurisma? Por lo general, no es que yo vaya a la consulta queriendo descartar un aneurisma, es a veces sorpresivo, o sea, te vas a hacer una ecografía y aparece, ¿sí? Entonces, el primer método que tú puedes utilizar ante la sospecha, ¿no? Sí, bueno, ya tienes sospecha, es una ecografía, ¿sí? También tienes la angiotomografía para poder hacer, eh, para poder detectar un aneurisma aórtico, ¿sí? Sobre todo lo vas a pedir en un pacientes estables, porque recuerden que entre las desventajas que tenemos para hacer una tomografía es el traslado, no es que el tomógrafo esté al lado, ¿no? Entonces, en eso de que tengo un paciente hemodinámicamente inestable, puede que, o sea, en ese traslado se fallezca, entonces hay que tener en cuenta, hay que utilizar lo que tengamos a la mano. Luego tenemos lo que es el síndrome aórtico agudo, ¿sí? El síndrome aórtico agudo engloba a 3 enfermedades. La disección aórtica, que es lo que vamos a hablar en todo lo que queda, y el hematoma intramural aórtico y la úlcera aterosclerótica penetrante, ¿sí? Em, ¿Qué pasa en la disección aórtica? Acá sí tienen que hacer la diferencia. Como les dije, aneurismas, un aneurisma verdadero es que te afecta las 3 capas, mientras que una disección aórtica es totalmente distinto. Lo que va a pasar es que acá mm, se va a desgarrar la íntima. Ya la íntima es la capa que está en contacto con la sangre. Ya, vamos a tener un desgarro en la íntima y esto va a generar va a salir la sangre, ¿ya? Hacia la capa media, ¿ya? Hacia la capa media. Entonces, solamente nos quedaríamos con la adventicia. Y la adventicia es una capa delgada. Entonces, básicamente, sería una cosa así, ¿no? Y esta partecita solamente quedaría la parte adventicia, ¿ya? Cuando hablamos de un hematoma intramural, es que nosotros sabemos que los vasos son sitios que también necesitan irrigación. Vamos a tener acá los vasos vasorum que van a estar en la capa adventicia y estos son los que se van a romper y van a ir hacia la capa media, ¿sí? Y van a respetar, pueden romper la íntima, sí. Pueden romper la capa íntima y se puede, o sea, pueden tener como
van a parecerse como una disección. Y acá el chiste es que va de afuera hacia adentro, mientras que este va acá va de adentro hacia afuera, ¿sí? Ah, luego tenemos la clasificación de Bakay, ¿sí? En síndrome aórtico agudo, que es relativamente sencillo. El tipo 1 es cuando afecta al ascendente, el callado y la descendente, ¿sí? La tipo 2 cuando solamente afecta al ascendente y tipo 3 es cuando afecta todo la aorta descendente. Tipo A cuando afecta la torácica y tipo B cuando afecta también la abdominal. En lo que es la etiología, la principal causa es la hipertensión arterial y la segunda va a ser el tabaquismo, ¿ya? La clínica, dolor casi similar a la parte de acá, ¿no? Em, pero acá hay cositas que recordar. El dolor se va a irradiar, ¿ya? Por ejemplo, si es una disección torácica, ¿qué clínica tendríamos? ¿Recuerdas que vimos en la clase de dolor torácico? Disección torácica. Y había mencionado la clínica y todo, les pasé cuadros. El dolor se irradia ¿hacia dónde? ¿Hacia la parte de adelante o hacia la parte de la espalda? El dolor se irradia hacia la espalda, ¿ya? El dolor, sobre todo en la disección torácica, el dolor se irradia hacia la espalda, va a haber asimetría de pulsos, ¿sí? Eso es importante. Ah, el tipo de dolor es un dolor desgarrador, ¿ya? Desgarrador, así, tal cual. Es como que característica del dolor de la lisia, el dolor es desgarrador. Am, ¿Qué más? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta y sobre todo los factores de riesgo, ¿sí? Lo que por lo general les van a poner es un paciente varón de 50 a 60 años, es decir, paciente que tiene riesgo ya de por sí cardiovascular. Te puede poner que es hipertenso, o tiene dolor torácico de tipo desgarrador que se irradia hacia la parte de la espalda o interescapular y que tiene asimetría de pulsos, ¿ya? El supradiastólico X, pero sí lo de la asimetría de pulsos, ¿ya? Por lo general, el pulso pedio va a ser disminuido en relación a los, a los pulsos radiales, ¿ya? Y a nivel del diagnóstico, em, ¿qué tenemos? Ah, laboratorio. Porque puede ser también, recuerden, si es un dolor torácico, siempre hay que descartar lo que es el TEP. Entonces pedimos dímero D, ¿sí? Dímero D, para descartar lo que es el TEP, pero, o sea, con eso no llevo el diagnóstico como tal, ¿no? Puedo pedirle lo que es una tomografía, una angiografía, o bueno, un angiotac con contraste, una angiografía, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico. Sí, eso sería todo, chicos. Uy, ya listo. Voy a pasarles el post-test. Listo, chicos.